Hola. Hoy les traigo un... nuevo estilo de fanfic, así es, un nuevo estilo, espero que lo disfruten. Porque es de mi autoría, muy bien. Comencemos. My Hero Academia. One Shot. Acordes del corazón. Hyuuga Hirou tenía el volumen al mínimo. No en su reproductor, claro. Su auricular izquierdo seguía colgado, goteando rock alternativo directo a su oído. Pero ella, como persona, estaba en modo silencio. Como si caminar por los pasillos de la OA fuera un acto que mereciera pasar desapercibido. Pasaban los días desde el festival cultural y, aunque su actuación con la banda había arrancado aplausos y un par de lágrimas, la efervescencia del momento ya se había disuelto. Ahora solo quedaba ella, con sus pensamientos afilados y ese maldito temario de historia que no lograba entender. Tienen quirks que arrasan edificios, y yo tengo que preocuparme por fechas. Murmuró para sí mientras se acomodaba el uniforme y se dirigía al salón. Clase 1A. Un circo constante de prodigios, carisma y energía. Hirou lo toleraba, pero no se sentía parte. No del todo. No como Uraraka con su dulzura natural, ni como Yaoyorozu, que parecía salida de un comercial de perfección. Ella era distinta. No se consideraba fea, pero tampoco podía evitar notar cómo nadie la miraba como miraban a las demás. Tenía piernas delgadas, hombros huesudos y una expresión que muchos confundían con desgano. Sensualidad. Nah. Eso no venía en su set. Esa mañana, el profesor Aizawa entró arrastrando su saco, despeinado como siempre, y lanzó sobre el escritorio una pila de hojas que chillaron al caer. Resultados de la última prueba escrita, dijo, sin emoción, como si anunciar resultados fuera tan trascendental como ordenar un café. Uno a uno, los alumnos fueron recibiendo sus calificaciones. Cuando Hirou recibió la suya, bajó la mirada y suspiró. Nada terrible, pero... historia, otra vez, murmuró. Aizawa se acercó a su escritorio, con ese aire de desinterés que en realidad ocultaba una puntería emocional precisa. Tus notas están decentes, dijo con un bostezo a medio terminar. Pero sigues flojeando en historia. Lo sé. No es opcional, Hirou. Entender la historia de los quirks te ayuda a comprender cómo operan los héroes hoy. Si no mejoras, se reflejará en tu desempeño. Ella asintió, sintiéndose pequeña. No por la nota, sino por la sensación de estar fallando en algo que ni siquiera le apasionaba. Podrías pedirle ayuda a Midoriya, añadió Aizawa sin mirarla. Es una enciclopedia viviente de este tema. Hirou se congeló. ¿Pedirle ayuda a Deku? El mismo chico que se ruborizaba al chocar con una silla. Que tartamudeaba con más fuerza que una alarma de incendio. Que parecía tener todo el conocimiento del mundo, menos sobre interacciones sociales básicas. Él. Yo. Dijo en voz baja, mirándose las manos. Podría, supongo. No sería tan raro, ¿no? El timbre la sacó de su mar de pensamientos. Esa tarde, Hyuuga caminaba con un folder bajo el brazo y el corazón pisándole los talones. Midoriya estaba solo en la biblioteca, sumido en un libro grueso con letras microscópicas, garabateando ideas como si fueran una fórmula de alquimia. Midoriya. Él dio un pequeño respingo. Literal. El bolígrafo salió volando de su mano y rodó por el suelo. J. Hirou. Hola, ¿te todo bien? Sí, solo quería preguntarte si podrías ayudarme con historia. Él la miró como si le hubieran ofrecido una entrevista con All Might. Sus mejillas pasaron del verde al rojo en menos de un segundo. ¿Historia? Claro. Quiero decir, sí. O sea, sí, obvio. Es un tema muy interesante. El desarrollo de los quirks, su regulación, las guerras del cambio de era, la evolución de los héroes, Midoriya. ¿Sí? Respira. Ambos rieron. Fue un sonido torpe, sincero. Como un primer acorde mal tocado pero con alma. Gracias. En serio, dijo Hirou, bajando un poco la mirada. No quiero que me regañen otra vez por una materia que no me entra ni con calzador. Tú tocas música increíble, respondió él, bajando la voz sin pensarlo. Seguro que esto se te hará fácil si lo vemos como una historia, con ritmo. Ella parpadeó. No esperaba eso.
Y por un segundo, algo brilló dentro de su pecho. ¿Historia con ritmo? Repitió. Sí. Como cada época tiene su tempo, sus silencios, sus notas altas. Hirou sonrió. Era la primera vez en semanas que sentía que alguien hablaba su idioma, y Izuku Midoriya nació sin brillo. En un mundo donde el 80% de la población tenía QX, él estaba entre el 20% que no. A los 4 años, cuando los demás niños mostraban habilidades impresionantes, él solo tenía preguntas. Preguntas y silencio. Y una madre con ojos tristes que no sabía cómo consolarlo. Durante años, fue ese niño raro. El que no podía defenderse. El que llevaba libretas llenas de héroes, estadísticas, y sueños que parecían burlas en voz alta. Y Bakugo se encargó de recordarle constantemente lo inútil que era. Lo empujaba. Lo quemaba con palabras y a veces literalmente. Izuku nunca le devolvía el golpe. No porque no pudiera, aunque, bueno, no podía, sino porque algo en su interior se negaba a odiarlo. Porque aún con las cicatrices emocionales, Midoriya entendía. Entendía el dolor, la rabia, la inseguridad camuflada en gritos. Hasta que el destino lo lanzó al vacío, y All Might lo salvó. Más que salvarlo de un villano, lo salvó de sí mismo. Ese día, el símbolo de la paz le reveló la verdad. Su cuerpo ya no podía más, pero su legado sí. Y él, un chico sin poder, podía heredar el más legendario de todos. One for All. Una llama que se pasa de héroe en héroe. Un deber más grande que cualquier gloria. Izuku entrenó hasta romperse. Literalmente. Músculos desgarrados, huesos quebrados, noches sin dormir. Todo por una sola oportunidad. Entrar a OA y demostrar que un chico sin Kirk podía convertirse en el mayor símbolo de esperanza del mundo. En la OA, encontró más que un camino. Encontró gente que creyó en él. Tenya Irida, el formal que siempre estaba dispuesto a corregirlo. Shoto Todoroki, frío en apariencia pero cálido en sus silencios. Ochako Uraraka, cuya risa podía detener un huracán interno. Por primera vez, Midoriya no era el raro. Era uno más. Un héroe en formación. Y más importante, un amigo. Ahora, meses después de todo eso, después de rescates, peleas, derrotas y victorias, Izuku se encontraba frente a una simple puerta. La de Kyouka Kirou. Su corazón no latía. Golpeaba. Llevaba 20 minutos paseando por el pasillo, respirando hondo como si fuera a enfrentar a Stein otra vez. Vamos, solo es estudio. Historia. Fechas. Nada más, pero es Hirou, murmuró, viendo el pomo de la puerta como si pudiera morderlo. Recordaba cómo ella le pidió ayuda esa tarde, con esa voz algo áspera pero directa, y esa mirada que parecía desafiar el mundo, pero que también escondía algo más. Una sombra suave detrás de los ojos. Ella le gustaba. No lo quería admitir. Ni siquiera en voz baja. Pero había algo en su forma de reír, en su honestidad sin florituras, que lo dejaba sin armadura. Y eso era aterrador. Toc, toc. Sus nudillos tocaron 2 veces antes de que pudiera arrepentirse. ¿Sí? La voz de Hirou llegó a través de la madera, más suave de lo que recordaba. La puerta se abrió despacio, y ella estaba ahí. Pijama holgado, auriculares colgando, una hoja arrugada en la mano. «Hey, viniste». Ese sí, claro. Digo, te dije que venía. O sea, prometí que, Midoriya. ¿Sí? Respira. Sonrió. Él tragó saliva. Pasa. Tengo snacks. Y 0 ganas de memorizar nombres de héroes prehistóricos, así que, prepárate para sufrir conmigo. Izuku asintió y cruzó el umbral como quien entra a un santuario. No lo sabía aún, pero ese fue el primer paso. La habitación de Hirou era una mezcla de caos funcional. Pósters de bandas de rock colgaban torcidos en las paredes, una guitarra apoyada en la esquina y auriculares enrollados como serpientes dormidas sobre la cama. El escritorio estaba lleno de hojas garabateadas, una taza con lápices y una caja abierta de galletas de chocolate. Izuku cruzó la puerta con pasos de espía. Llevaba su libreta de notas abrazada al pecho como si fuera un escudo. «Puedes sentarte donde quieras», dijo Hirou, dejándose caer sobre un cojín junto a la mesa baja. «No tengo sillas funky como Yaoyorozu». «No, no importa. Esto está bien, cómodo».
muy tú. Contestó él, antes de maldecirse en silencio por sonar como un tonto. Hiro alzó una ceja, divertida. Se llevó una galleta a la boca, mordiéndola con lentitud. Izuku se sentó frente a ella, dejando su libreta sobre la mesa. Se quitó los zapatos, se acomodó la camisa, murmuró algo ininteligible y luego, carraspeó. Oh, entonces, empecemos con la historia del surgimiento de los quirks. Abrió su libreta, revelando un mar de diagramas, líneas de tiempo y anotaciones a colores que parecían sacadas de un museo. Todo empezó hace aproximadamente 150 años en la ciudad de Qingqing, China. El primer caso registrado fue un bebé que brillaba, literalmente. Desde entonces, los quirks comenzaron a manifestarse de forma progresiva en la población global. Al principio, hubo caos, persecución y un rechazo social bastante fuerte. Brillaba como una lámpara. Sí, exacto, con luz natural. Se volvió símbolo de una nueva era. Los gobiernos intentaron controlar la aparición de los quirks con leyes absurdas, lo que causó guerras civiles, migraciones masivas, y el nacimiento de vigilantes. Es muy interesante. Porque si lo piensas bien, Midoriya. ¿Sí? Estás hablando muy rápido. Lo siento. Me emocioné. Hiro rió por lo bajo, llevándose otra galleta a la boca. Está bien. Solo, trata de que no parezca una conferencia TED. Izuku asintió, con una sonrisa tímida. Durante unos minutos, se esforzó en explicar con calma. Iba despacio, señalando partes clave en su libreta, usando ejemplos curiosos como héroes que marcaron época y villanos que surgieron como reacción social. Hiro lo escuchaba, o lo intentaba. Pero a medida que avanzaban, su mente comenzaba a patinar. Fechas, nombres, leyes, movimientos sociales. Todo se le mezclaba. Entendía el porqué de las cosas, pero no el cómo ni el cuándo. Y eso la frustraba. Entonces, durante la segunda revolución del Kirk, se estableció el acuerdo de uso heroico que reguló las licencias en base a bostezo gigante. Oh, te aburrí. No, o sea, sí, pero no por ti, dijo, rascándose la cabeza. Es que simplemente, esto no me entra. Izuku bajó la mirada, incómodo. Lo siento. Tal vez debería explicarlo de otra forma. No, tú lo haces bien. Es solo que mi cabeza no está hecha para fechas y nombres. Yo funciono con ritmos. Sonidos. Esto es puro concreto y números. Él la miró en silencio. Había algo en su expresión, no era enojo. Era cansancio. Y algo más. Esa sombra detrás de los ojos que ya había notado en la biblioteca. Hiro, puedo intentar usar ejemplos musicales. Como, no sé, comparar las eras con géneros. ¿Cómo así? La era previa a los quirks fue como el jazz. Ordenado, técnico, pero sin espacio para lo inesperado. Luego llegó la revolución, y fue como el punk. Caos, furia, improvisación. Y ahora, vivimos en una especie de pop estructurado. Con reglas, pero aún tratando de entender el ritmo del mundo. Ella parpadeó. Una galleta a medio camino entre la caja y su boca. Eso sí tiene sentido. ¿En serio? Preguntó él, casi brincando. No me emociones tanto. Tampoco entendí todo, rió. Pero sí me llegó un poco más así. Midoriya soltó un suspiro largo, de esos que alivian el pecho. Ella se estiró, cerrando el cuaderno. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Antes de que empiece a odiarte por ser tan listo. No quiero que me odies. Era broma, nerd, dijo, lanzándole una galleta envuelta. Relájate. Él atrapó la galleta, torpemente. Luego miró a su alrededor, como si de repente notara lo íntimo del lugar. La guitarra en la esquina. El par de auriculares con detalles morados. Un disco de Nirvana sobre la repisa. Tienes una habitación muy cool. Muy tú. Hiro no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada, sonriendo un poco. Gracias por venir, Midoriya. Aunque me hayas confundido más. Gracias por dejarme estar aquí. Un silencio se instaló, suave. No incómodo. Solo lleno de posibilidades. Claro que sí, Darío. Eso es exactamente lo que queremos.
que Hirou se quede un poco más frustrada, un poco más confundida, para que siga llamando al mismo nerd que la hace sentir vista sin decirlo. Porque a veces el amor no empieza con fuegos artificiales, sino con una repetición de historia y una mirada perdida entre líneas. Una semana. 4 sesiones. 10 galletas. Y un montón de fechas que Hirou ya no sabía si pertenecían a la historia de los Quirks o al calendario del martirio emocional que estaba viviendo. A ver, repite conmigo. El primer registro oficial de regulación quirúrgica, jurídica. JORIDICA. Hirou dejó caer la cabeza sobre la mesa con un sonoro tum, mientras Midoriya la miraba con compasión y una pizca de desesperación contenida. ¿Cómo demonios tienes todo eso en tu cabeza sin que te explote?, murmuró, aplastando su mejilla contra la madera. Midoriya se rascó la nuca, tímido. Supongo que me gusta aprender. Me ayuda a sentir que puedo ayudar a otros. Ser útil. Bueno, ahora me hace sentir inútil. Gracias, dijo con sarcasmo, aunque su tono sonaba más cansado que molesto. Él se puso nervioso, como siempre que ella bajaba la guardia sin darse cuenta. No quise, o sea, tú no eres inútil ni de cerca. Eres increíble. Eres talentosa, decidida, y griega. Tu control del sonido es uno de los quirks más versátiles del curso, y, Midoriya. ¿Sí? Ya dijiste suficiente para que me dé pena ajena. Ambos rieron, y por un segundo, se les olvidó que estaban rodeados de papeles, subrayados y teoría estatal. Las sesiones se convirtieron en rutina. A veces en su habitación. A veces en la de él. Siempre con la promesa de una hora que acababa extendiéndose hasta que alguien bostezaba y se rendían. Y Hirou lo intentaba. De verdad. Pero cada vez que Izuku comenzaba a hablar con esa intensidad, esos ojos verdes brillando como faros, las manos moviéndose mientras explicaba la correlación entre la legalización del heroísmo y la aparición de agencias privadas, ella se quedaba atrás. No por falta de ganas, sino porque su cerebro simplemente no hablaba el idioma Midoriya. Entonces, el caso Camino fue un parteaguas no solo por la caída de All Might, sino porque evidenció la fragilidad de la estructura, Midoriya. ¿Sí? Estoy otra vez en la luna. ¿Podrías empezar desde parteaguas? Él asintió sin quejarse, aunque la voz le temblaba apenas. Repetía todo con paciencia de santo, incluso cuando ella ni siquiera sabía qué estaba preguntando. Eso la partía un poco por dentro. Una noche, después de otra sesión fallida, Hirou se quedó mirando el libro abierto sin leerlo realmente. Tenía los codos sobre la mesa, las manos en el cabello, y la mirada en algún punto entre la frustración y la autocrítica. Quizás no estoy hecha para esto, dijo, apenas un susurro. Midoriya dejó el marcador que sostenía y la observó con cuidado. No la miró con lástima. La miró como si fuera parte de un misterio hermoso que no sabía cómo resolver, pero quería entender. No creo que eso sea verdad, dijo con voz suave. Creo que tienes tu propio ritmo. Solo, no hemos encontrado la forma correcta de conectarlo con esto. Ella alzó la vista. ¿Y si no hay forma? ¿Y si solo soy buena para hacer ruido? Entonces será el ruido más poderoso que haya escuchado. Hirou sintió un calor subiendo por su pecho. No era fuego, era algo más vulnerable. Algo que se le metía por los oídos como una melodía suave que no quería dejar de sonar. Izuku se dio cuenta de lo que había dicho solo 2 segundos después. Y se puso rojo. Tan rojo que Hirou pensó que iba a explotar como un villano con sobrecarga. Quiero decir que tu música es buena. No que, o sea, sí que tú eres buena. No solo en eso. Digo, tú como persona también eres buena. Y fuerte. Y además. Midoriya. ¿Sí? Ella lo miró. Lo miró de verdad. Gracias. Y por primera vez en esas sesiones eternas, la frustración se fue. No porque hubiera entendido historia. Sino porque él la había entendido a ella. El sol bajaba lentamente detrás de los edificios de la UA, dejando que la luz dorada se colara por las ventanas de los dormitorios. En la habitación de Kyouta Hirou, una lámpara de escritorio apenas iluminaba el cuaderno de historia, ahora con muchos menos tachones que antes.
Midoriya estaba sentado en su ya habitual lugar, una silla plegable al borde de la cama, con el cabello ligeramente revuelto, como siempre que se rascaba la nuca al explicar algo. Entonces, en la era de los primeros quirks, el gobierno intentó controlar el fenómeno con censos obligatorios, explicaba, con los ojos brillándole de emoción contenida. Kyoka asentía lentamente, dibujando una línea imaginaria con su dedo sobre el escritorio. Y eso generó la primera resistencia civil, los llamados sin nombre, ¿verdad? Midoriya casi da un pequeño salto. ¿Sí? Sí, exacto. Wow, Hiro, lo recordaste perfecto. Dijo con esa sonrisa suya, genuina, torpe, luminosa. Milagros pasan, supongo, murmuró ella, pero no pudo evitar sonreír también. Y su sonrisa se quedó flotando en el aire más de la cuenta. Midoriya la miró, solo por un segundo, pero ese segundo bastó. Notó como su flequillo caía justo entre los auriculares que colgaban de sus lóbulos. Cómo movía el pie al ritmo de una canción que solo ella oía. Cómo sus ojos, que antes parecían apagados por la frustración, ahora tenían un brillo distinto. Un ritmo. Una energía que lo atraía como el bajo en una canción de rock. Y fue ahí cuando Izuku comenzó a asustarse un poquito de sí mismo. ¿Te tienes hambre?, preguntó, cortando el silencio como si pudiera huir de él. Tengo galletas, respondió Kyoka, sacando una bolsita de su cajón. Pero no son tan buenas. Caminar y las trajo y no sé si las hizo él o las encontró debajo de su cama. Midoriya soltó una risa nerviosa. Eso suena peligroso. Lo es. Pero me estoy arriesgando por ti. Kyoka le lanzó una galleta. Él la atrapó de milagro, pero eso no evitó que se sonrojara hasta las orejas. Oye, Midoriya. ¿Ese sí? ¿Cómo aprendiste tanto sobre historia del Kirk? Él dudó. Por un segundo, casi lo dijo todo. One for all. All Might. Los 8 anteriores. El peso de generaciones. Pero en vez de eso, respondió con media verdad. Desperté mi Kirk muy tarde. Cuando ya casi todos sabían lo que eran capaces de hacer, yo no sabía ni quién era. Así que, estudiar me ayudaba a sentirme parte de esto. Kyoka lo miró con cierta ternura. Tiene sentido. Supongo que también por eso entrenas como si el mundo fuera a acabarse mañana. No es para tanto. Lo es. Y está bien. Es admirable. Silencio. Pero no incómodo. Ella mordía una galleta. Él observaba su cuaderno. El ambiente ya no era el de 2 compañeros estudiando. Era otra cosa. Un limbo suave. Una antesala. ¿Sabes?, dijo Kyoka de pronto. Me gusta esto. Estudiar contigo. Aunque me frustre. Aunque no entienda a la primera. Me gusta. Izuku tragó saliva. Y yo también. Me gusta ayudarte. Es extraño, ni siquiera hablamos mucho antes. Sí, lo sé. Pero, ahora es como si nos hubiéramos estado perdiendo de algo, ¿no? Él asintió. No dijo nada. No necesitaba. Ella bostezó, apoyando la cabeza contra la pared. Su voz salió más suave, casi como si cantara. Gracias por no rendirte conmigo. Jamás lo haría. Esa noche, las luces del cuarto tardaron más en apagarse. Las sesiones ya no duraban por las materias, sino por las conversaciones que venían después. Por las risas, las miradas, las pausas. Cada día que pasaba, Izuku se sentía más atado a ella. No con cadenas, sino con hilos de canciones no escritas. Se estaba enamorando. Los días no solo pasaban, se deslizaban. Como si el tiempo, caprichoso, hubiera decidido acelerar cuando Izuku, Midoriya y Kyoka Hirou empezaron a caminar la misma melodía. No una explosiva, como las de Bakugo, ni una perfecta como las de Yaoyorozu. Era una canción ruidosa por dentro, pero suave por fuera. Uno de esos temas lentos de rock alternativo que nadie nota hasta que te das cuenta de que lleva horas sonando en tu cabeza. Pero entonces llegó la prueba conjunta con la clase 1B. Y el ritmo cambió. Desde la sala de monitoreo, los alumnos que no participaban observaban cada movimiento de los equipos. Hirou se mantenía con los auriculares atentos, no solo por los sonidos de la batalla, sino por él. Midoriya.
Vamos, Deku, murmuró. Entonces todo se desbordó. El combate contra Itoshi Shinzo, con su Kirk activado, sacando lo peor de cada mente. Pero Izuku cambió. Literalmente. Desde su brazo salieron látigos de energía negra y verde. Un rugido de poder. Incontrolable. Violento. El tipo de fuerza que no se ve en los libros de historia. ¿Qué? Alcanzó a decir Kyoka, sentándose recta, los ojos muy abiertos. Midori ya perdió el control. Se tambaleó. Parecía al borde de romperse a sí mismo. Hasta que Uraraka, rápida, valiente, siempre dulce, lo abrazó. Y él se calmó. Kyoka tragó saliva. No entendía del todo lo que había visto, pero su pecho dolía. No por los látigos. Ni por el susto. Por el abrazo. O mejor dicho, por cómo él respondió al abrazo. ¿Celos? Bah, ¿celos? No, bueno, tal vez. Un poquito. Solo un poquito. Esa noche, la habitación de Kyoka estaba más en silencio de lo habitual. La lámpara encendida. 2 tazas de té. Una bolsa de galletas medio vacía. Y Midori ya, tan nervioso como siempre, pero con una tensión distinta. Como si sintiera que algo había cambiado, pero no sabía qué. ¿Estás bien?, preguntó ella, directo al grano, después de un par de páginas de repaso que ninguno realmente leyó. Él levantó la vista, confundido. ¿Eh? Ese sí, ¿por qué lo preguntas? Vi lo de los látigos. En la prueba. Fue intenso. Midori ya palideció un poco. Se llevó la mano al cuello. Ah, ¿eso qué fue, Midori ya? Él dudó. Como si su cerebro estuviera filtrando cada palabra antes de dejarla salir. Es un derivado de mi Kirk. Una especie de nueva habilidad. A veces me pasa cuando estoy bajo presión. No estoy seguro de cómo controlarlo todavía. Hiro entrecerró los ojos. No es peligroso. No para los demás. Para mí, tal vez, pero estoy trabajando en ello. El silencio volvió. Pero esta vez fue más pesado. Como si el aire tuviera algo no dicho flotando. Uraraka te ayudó, dijo Kyoka, sin mirarlo directamente. Sí. Me salvó, la verdad. Siempre ha sido muy rápida para reaccionar. La abrazaste. Midori ya la miró con sorpresa. ¿Eh? En la transmisión. Cuando ella te abrazó, la abrazaste de vuelta. Ah, no me di cuenta, respondió, bajando la mirada. Estaba muy asustado. No fue nada. Solo reflejo. Hiro asintió lentamente, pero su voz ya no era cortante, era suave. Curiosa. Humana. Te importa mucho, ¿verdad? Midori ya sonrió con tristeza. Me importan todos. Ella. Irida. Todoroki. Tú, Kyoka se giró. Yo. Sí, dijo, sin vacilar. Ella lo observó con el ceño ligeramente fruncido. No porque dudara, sino porque no esperaba estar en esa lista. Me gusta cómo no te rindes, continuó él. Cómo te esfuerzas. Cómo usas la música para entender el mundo. Me gusta estar aquí, contigo. Su corazón retumbó como un redoblante. Kyoka bajó la mirada, ocultando el rubor tras su flequillo. Y a mí, me gusta cuando hablas de historia. Aunque me pierdo en la mitad. Pero, me gusta cómo te brillan los ojos. Midori ya sonrió, tímido. Inocente. Sincero. Y aunque ninguno dijo más, aunque no hubo abrazos ni revelaciones, esa noche ambos se acostaron sabiendo que algo había cambiado. Que lo que sentían ya no era solo compañerismo, ni solo amistad, era algo más. La tarde pintaba tranquila. Tranquila y mágica, en ese modo accidental en que se dan los mejores recuerdos. Kyoka había invitado a Midori a ver películas, malas películas, de esas que son tan terribles que terminan siendo obras de arte involuntario. Y allí estaban, tirados sobre su cama deshecha, rodeados de envolturas de botanas, audífonos en el cuello de Kyoka y una playlist de rock suave que sonaba entre película y película. Las luces tenues. La ventana entreabierta. Y una vibra tan cómoda que asustaba un poco. ¿Cómo es que el villano sobrevive a una explosión nuclear con un paraguas?
gritó Midoriya, entre risas nerviosas. Y ni siquiera está quemado. Mira su peinado, Deku, ni una hebra fuera de lugar. Dijo Kyoka, carcajeándose mientras se inclinaba hacia la pantalla. Estaban tan cerca que sus hombros se rozaban de vez en cuando, como pulsos eléctricos. Y cada roce encendía una chispa en el pecho de ambos, aunque nadie decía nada. Kyoka tomó una papita y la lanzó sin mirar, dándole directo a la frente de Midoriya. Oye, ¿qué fue eso? Tu castigo por defender el guión. Yo no lo defendí. Solo dije que tenía potencial, respondió, pero la sonrisa delataba su mentira. Una risa compartida. Una de esas que no son solo aire, sino corazón. Y entonces, ¡pum! Todo se apagó. El monitor murió. La lámpara parpadeó antes de rendirse. La música cesó. Silencio. Oscuridad. ¿Eso fue un apagón?, preguntó Kyoka, sentándose con cuidado. Midoriya ya se había levantado. Parece que sí. Tal vez es una falla en los generadores del sistema. Aizawa Sensei mencionó mantenimiento hace días, pero no pensé que... ¡Ay! ¿Qué pasó? Me golpeé con tu escritorio. Se quejó, sujetándose la pierna. No te muevas. Voy a buscar una linterna. Kyoka tanteó entre sus cosas, pero Midoriya se le adelantó. Yo te ayudo, dijo, avanzando en la oscuridad. Creo que vi una linterna sobre esto. Y fue entonces. Esto no era una repisa, ni un cajón. Izuku, en su desesperación de héroe, había extendido la mano buscando una linterna y en su lugar tocó el muslo de Kyoka. Por accidente, muy leve, pero demasiado tiempo para pasar como casualidad. Silencio, puro, tenso, nuclear. ¡Ah! Gritó Midoriya, alejándose como si se hubiera electrocutado. Perdón, no fue intencional, lo juro, yo. Kyoka estaba roja. Roja como un amplificador encendido. Está bien, idiota. Fue un error. Soy un monstruo. No sé ni qué toqué. Pero lo toqué. Y no debía. Y ahora seguro pensarás que soy un pervertido y... Deku. Interrumpió ella, levantando la voz. Él se congeló. No es gran cosa, de verdad. ¿De verdad? Sí. Aunque si lo vuelves a hacer a propósito, te perforo el oído interno. Midoriya tragó saliva. Entendido. Una pausa. Ella se rió bajito. Dios, eres tan tonto, ¿por qué me soportas?, preguntó él, medio en broma, medio en serio. Kyoka se cruzó de brazos, aún en la oscuridad. Porque cuando no estás tropezando con muebles o partes de mi cuerpo, eres la persona más dulce que he conocido. Un rayo de emergencia parpadeó en el pasillo, apenas iluminando sus rostros. Y durante ese breve instante, Izuku vio los ojos de Hirou. Y estaban viéndolo, de verdad. Gracias por venir hoy, dijo ella, bajito. Gracias por invitarme, respondió él. Afuera, el sistema volvió a encenderse. Las luces revivieron con un zumbido. Y en la habitación, todo volvió a la normalidad. Pero el ambiente, ya no era el mismo. Había algo en el aire. Un eco suave, un roce, una vibración. Un latido. Desde el apagón, algo cambió. No lo suficiente para que los demás lo notaran, pero lo justo para que cada momento juntos pesara distinto. Las sesiones de estudio continuaron, sí, pero eran más breves, casi simbólicas. Kyoka ya no necesitaba tanto repaso. Y aún así, seguía llamando a Midoriya. Y él, por supuesto, venía. Siempre venía. Ese jueves por la tarde, Hirou tenía una playlist corriendo de fondo mientras revisaba un cuaderno viejo de historia, aunque sus ojos no estaban realmente leyendo. En realidad, estaba escuchando los pasos en el pasillo. Ya los conocía. Pasitos nerviosos, apresurados. Midoriya. Hola, Hirou, asomó la cabeza, ya sin tocar, como si la costumbre hubiera vencido a la timidez. Ya ni tocas, ¿eh?, respondió ella, fingiendo molestia, pero con una sonrisa apenas contenida. Lo siento. Es que pensé que, bueno, tú dijiste que viniera directo, y. Relájate, nerd.
Él se sentó junto a ella, dejando su mochila a un lado. Durante unos minutos, repasaron nombres clave de la historia del Kirk. La revolución anti-Kirk. La primera regulación. El nacimiento de los héroes licenciados. Pero ni Kyoka prestaba atención, ni Midoriya se esforzaba demasiado en explicar. Oye, ¿alguna vez has pensado en lo que querías ser antes de tener un Kirk? Preguntó Kyoka, de la nada. Él se tensó. La pregunta le dio directo, pero respiró hondo. Sí. Todo el tiempo. ¿Y qué querías ser? Un héroe, respondió sin dudarlo, sin temblores esta vez. A pesar de todo. Eso es muy pu, dijo Hirou, sonriendo. Pu, ¿qué querías ser tú? Kyoka bajó la mirada. No lo sé. No tengo una historia inspiradora. Solo escuchaba a mis padres tocar y pensé, esto me gusta. Y con el tiempo, la música se volvió un refugio. No porque soñar con un escenario, sino porque me hacía sentir menos sola. Midoriya la miró. Ella rara vez hablaba de esas cosas. Era como si sus emociones fueran notas que solo soltaba cuando ya no podía guardarlas. No creo que sea poca cosa, murmuró él. La música puede salvar más que un puñetazo bien dado. Kyoka se sonrojó. Eres un tonto muy cursi, ¿sabes? Lo sé, respondió él, rascándose la nuca, con esa risa nerviosa que siempre se le escapaba cuando no sabía qué hacer con sus manos. Silencio. De nuevo. Pero no incómodo. Uno de esos silencios que están llenos de algo que aún no tiene forma. Entonces Hirou lo miró. ¿Sabes por qué me cuesta tanto historia? ¿Por qué? Porque me hace sentir que no importa. Que lo que haga, diga, cante, ya está escrito. Y eso me da miedo. Como si yo fuera solo una nota de fondo en una canción que ya terminó. Midoriya frunció el ceño, con una intensidad que desentonaba con su usual ternura. No digas eso. ¿Por qué no? Porque tú no eres fondo, Hirou. ¿Y qué soy, entonces? Y él, que nunca sabía qué decir a tiempo, ese día no dudó. Eres el ritmo. Kyoka se quedó helada. ¿El ritmo? El que mantiene todo en pie. El que le da sentido a la melodía. El que cuando falta, todo se cae. Ella bajó la mirada. Mordió una galleta sin hambre. Sintió que el corazón se le aceleraba, y no tenía batería para culpar a sus audífonos. No digas cosas así, Deku, ¿por qué no? Porque si sigues así, voy a empezar a creerlas. Y en ese momento, con las luces encendidas, con el sistema funcionando y sin apagones que culpar, los dos sabían que algo se estaba acercando. No el amor a primera vista, sino ese amor que se va construyendo sin que te des cuenta. El que crece en las pausas, en los silencios, en los errores torpes y las palabras sinceras. Los días eran más suaves, más plenos. Kyoka ya no estudiaba tanto historia, pero eso no importaba, porque para ella, cada sesión de estudio con Midoriya, era la excusa perfecta para no sentirse tan sola. Y para él, bueno, era difícil decir que no a algo, cuando la sonrisa de Hirou estaba involucrada. Mira, mira. Ese héroe fue clave en la regulación de Quirks en el periodo Showa. Exclamó Midoriya, señalando con entusiasmo una lámina del libro. Kyoka lo miraba con la barbilla apoyada en la palma, medio riéndose. Deku, eres como un archivo humano con patas. Eso es algo bueno. Es adorable, pero agotador. Oh, perdón, yo solo estoy bromeando. Dijo, lanzándole un cojín. Relájate, enciclopedia verde. Izuku se lo quedó mirando, con una sonrisa boba. Kyoka se dio cuenta y arqueó una ceja. ¿Qué? Nada, es que, se te ve bien cuando te ríes. Silencio. La pelimorada parpadeó. Luego apartó la mirada, con las mejillas rojas. No digas cosas así de golpe, idiota. Lo siento, lo siento. No era con mala intención, solo pensé en voz alta. Kyoka rió entre dientes. Eres increíblemente torpe para los cumplidos. Pero lo intenté, ¿no? Supongo que sí, respondió, jugueteando con uno de sus auriculares. Luego se inclinó hacia él, más cerca de lo normal. Oye, Deku. ¿Sí? ¿Cuándo vas a dejar de llamarme Hirou? Me llamas por mi apellido. Siempre.
pero yo a ti te digo Deku todo el tiempo. Es raro, ¿no crees? Midoriya se puso nervioso. Muy nervioso. Se ajustó el cabello sin motivo. Parpadeó muchas veces. Y yo no lo hacía por mala onda. Es solo que, en Japón, lo normal es usar apellidos Y. Bueno, yo soy muy respetuoso Y. Ah, ¿estás gritando solo?, preguntó ella, burlona. N no es gritar, es solo pánico. Kyoka suspiró con media sonrisa. Escucha, Deku. Llamarme por mi nombre no va a invocar ningún demonio. Puedes hacerlo. Solo, inténtalo. Midoriya asintió. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y como quien va a saltar al vacío, lo dijo. Kyoka. Y por un segundo, el mundo se quedó callado. La pelimurada alzó la mirada, sorprendida. Sus ojos eran como vinilos oscuros girando lento. Así está mejor, susurró. ¿Sí? Sí, Midoriya. Él la miró, decepcionado. Oye, yo dije tu nombre de pila. Y lo aprecio. Pero si quieres que te llame Izuku, vas a tener que ganártelo. Ganármelo. Kyoka se rió. Le encantaba cuando lo sacaba de su zona de confort. Vamos, profesor. Retoma la clase, que ya se me olvidó todo lo de ayer. Midoriya suspiró, resignado pero sonriente. Volvió al libro, pero de vez en cuando lanzaba miradas tímidas hacia Kyoka. Y ella, aunque fingía estar concentrada, lo sabía. Ambos sabían que el cambio había comenzado, que el nombre dicho por primera vez ya no podía desdecirse, y que, poco a poco, estaban dejando de ser solo conocidos que se ayudaban a estudiar. Ya no eran Midoriya y Hiro. Eran Deku y Kyoka, y pronto, quizás, solo Izuku y Kyoka. El amor no siempre florece en la calma. A veces, se revela en la tormenta, en la sangre, en el barro, en el rugido de una guerra que nadie pidió, pero todos pelean. Y ahí es donde Kyoka se dio cuenta, que si él desaparecía, no bastarían 1000 acordes para llenar el silencio que dejaría. El ataque al hospital fue un relámpago, un golpe quirúrgico lanzado contra la oscuridad que los había estado acechando por meses. Héroes veteranos, novatos, estudiantes y leyendas. Todos se lanzaron al campo como piezas de un ajedrez roto. Izuku fue enviado al frente junto a Endeavor, Eraserhead y varios prohéroes. Su misión era contener a Tomura Shigaraki. Y Kyoka, bueno, ella formaba parte de una segunda división, de apoyo táctico y búsqueda. Estaba con Tokoyami, Yaomomo y Kaminari, encargados de interceptar al frente de liberación paranormal desde los flancos. El aire olía a humo, a muerte, a desesperación. Kyoka había destruido ya más de 20 armas improvisadas, inutilizado quirks con ayuda de Momo, gritado órdenes entre explosiones y visto como Kaminari se desplomaba con una herida fea en el costado. Pero aun con el caos, su mente estaba en otro lado, en uno solo, Izuku. Vamos, Kyoka, gritó Tokoyami. Tenemos que seguir. Sí, voy. Pero no iba, porque acababa de escuchar algo por la radio. Midoriya está en combate directo con Shigaraki. El Kirk ha cambiado. Está solo. Repito, Deku está solo. El corazón de Hiro se paralizó. El estómago le dio un vuelco. Las piernas le temblaron bajo el uniforme. No, tú no, murmuró. No era miedo de héroe. Era miedo de persona. Miedo de perderlo. A él, a Deku, a Izuku. Y fue en ese instante, rodeada de fuego y escombros, con la radio llena de gritos y estática, que entendió. Lo quería. Maldita sea, lo quería. No sabía desde cuándo. Tal vez desde aquella vez que dijo Kyoka con esa voz torpe. O cuando compartieron galletas de chocolate viendo una película espantosa. O cuando él la miró como si fuera importante. Izuku, no me dejes sola. Pero no lo dijo. No podía. No aún. Porque el mundo se estaba rompiendo, y los héroes no tenían derecho a enamorarse en medio de la ruina. Mientras tanto, Midoriya peleaba con cada músculo, cada fibra de su ser. El One for All se revelaba dentro de él. Los látigos negros se enredaban como serpientes, mientras esquivaba a un Shigaraki deformado, monstruoso, inhumano. Recordaba a All Might, a su madre, a sus amigos, y por un momento fugaz, la vio a ella.
Kyoka, sonriendo con esos ojos cansados, llamándolo Deku como si fuera su palabra favorita. Y se prometió, no moriría ahí, no ahora, no sin volver a escuchar su música, su voz, su risa burlona. Horas después, cuando los cielos por fin se abrieron y los gritos cesaron, Kyoka corrió entre cuerpos y escombros, con los nudillos sangrando y las piernas hechas plomo, hasta encontrarlo. En una camilla, inconsciente, pero vivo. Ella se quedó quieta, jadeando, las lágrimas bajando sin permiso. Idiota, susurró, tomándole la mano. No me vuelvas a hacer esto. ¿Entiendes? No dijo nada más, no podía. Solo se sentó a su lado, esperando, porque ahora lo sabía. Su lugar estaba allí, a su lado. Y cuando Izuku despertara, tendrían que hablar. Despertar después de tocar el abismo es como volver a nacer. Los ruidos suenan distintos. La luz molesta más. Y el corazón, bueno, ese sigue latiendo, pero con otro ritmo. Uno más lento, más pesado, más real. ¿Dónde estoy? Midoriya abrió los ojos con esfuerzo. Todo era blanco, difuso, nebuloso. Un pitido constante marcaba el ritmo de su corazón, tan frágil como papel mojado. Dolía. Todo dolía. Los brazos, las costillas, hasta el alma. Estás en el hospital de la UA, chico. La voz de All Might, más cansada que nunca, resonó desde la silla junto a la cama. Izuku lo miró, y por un momento, quiso llorar, no por el dolor, sino por lo que recordaba. Shigaraki, lo escuché, dijo One for All, frente a todos. Lo hizo, asintió All Might, con la mandíbula apretada. Y no solo eso. Gran Torino está en estado crítico. Y Bakugo está vivo. Gritó Izuku, incorporándose con torpeza. Sí, está vivo. Apenas. Pero lo está. Salvaste su vida, Izuku. Nadie más habría podido moverse así bajo ese nivel de presión. El peliverde tragó saliva. Los recuerdos volvían como cuchillas en el pecho. Bakugo cayendo, ensangrentado. Shigaraki rompiendo el cielo con una sonrisa vacía. El rugido del One for All. Y el miedo. El maldito miedo. Quiero pelear. No puedo quedarme aquí. Ya hablaremos de eso, interrumpió una nueva voz. Era Endeavor, con su imponente figura llenando la puerta del cuarto. Ax lo seguía, él a la derecha envuelta en vendas. Tenemos que hablar, Midoriya, dijo el héroe número 1. Sobre lo que eres. Y lo que vas a hacer ahora. Izuku asintió, sin la menor intención de esconderse. Él había elegido este camino. Días después, la habitación estaba vacía. Izuku se había ido, formando un equipo secreto con los pesos pesados del mundo heroico. Endeavor, Aux, Best Genist, All Might, todo para encontrar y frenar a All for One, antes de que la historia se repita. Los dormitorios estaban en silencio, no por el apagón de antes, sino por la ausencia, la de Midoriya. Y en su habitación, Kyoka Hirou se quitaba los auriculares sin decir nada. Tenía los ojos rojos, el pecho apretado. No se había despedido, no en persona, solo una nota, escrita a mano, con su letra torpe. Gracias por ayudarme a ver lo hermoso de los días normales. Prometo volver. Izuku. Ella la leía una y otra vez, como si fuera una letra de canción incompleta. Idiota, ¿por qué no dijiste nada? No sabía si quería gritar o reír. No sabía si quería olvidarlo o correr tras él. Lo único que sí sabía es que el mundo estaba cambiando. Y ella, Kyoka, ya no podía negar lo que sentía. La ciudad cambió. Ya no hay niños corriendo con mochilas coloridas. Ya no hay ancianos vendiendo yakitori en la esquina. Ya no hay luz en los postes ni risa en las ventanas. Hay miedo, y sombras, y una figura solitaria caminando entre ambas. Izuku Midoriya, antes el futuro símbolo de la paz, ahora es solo él. La prensa lo llama el espectro verde. Los civiles lo temen. Los villanos lo odian. Y él no tiene tiempo para preocuparse por cómo lo llaman. Sus ojos están hundidos. La mirada se le perdió en algún lugar entre el sacrificio y la culpa. Su traje está hecho jirones. Su capa, negra por la mugre y la ceniza. Y su cuerpo, cubierto de vendajes, parches y barro seco. Pero aún brilla.
no con luz, sino con fuego. Cada noche, una batalla. Villanos que antes dominaban los callejones, ahora caen como insectos bajo su mirada. Grupos enteros de saqueadores, mafiosos con quirks letales, imitadores de la liga. Todos, uno por uno, son reducidos, atados, entregados, sin ayuda, sin gloria, sin descanso. ¿Quién demonios eres tú?, gritó uno de los capturados, con la nariz rota y la dignidad colgando de un hilo. Izuku lo miró por encima del hombro, los látigos oscuros agitándose como bestias al acecho. Alguien que no quiere que más personas pierdan lo que yo ya perdí. Y desapareció. Mientras tanto, las noticias rugían. La policía confirma que el sujeto que actúa como vigilante es Midoriya Izuku, estudiante de la UA. Los héroes aún no confirman su paradero, los ciudadanos están divididos. Algunos lo ven como un salvador, otros como una amenaza, y en los dormitorios vacíos, en una habitación decorada con pósters de rock, Kyoka escuchaba esas noticias con los puños cerrados, los audífonos colgando de su cuello, la comida enfriándose. Idiota, te estás destruyendo. Yaomomo le había dicho que se calmara, que seguro él tiene un plan, pero Kyoka sabía la verdad. Izuku estaba sufriendo, y lo peor es que estaba solo. Porque eso era lo que más la dolía, que él creyera que no podía apoyarse en nadie, ni siquiera en ella. Deku, ¿acaso crees que no quiero estar ahí contigo, aunque sea en el barro? Kyoka miró su guitarra. Las cuerdas estaban viejas, oxidadas, como su corazón. Y lo decidió. La próxima vez que lo vea, no me guardaré nada. La lluvia caía como metrónomo del caos. La ciudad estaba podrida, pero había una cosa que aún palpitaba entre las ruinas. La voluntad de un chico que, aunque parecía villano, aún luchaba por salvar, aunque fuera a sí mismo. Izuku Midoriya, el noveno portador del One for All, se había vuelto una sombra con forma humana. Sus enemigos, espectros del pasado. Sus batallas, sin testigos. Y sus cicatrices, el único testamento de que seguía adelante. Muscular. La primera vez, fue un milagro que Midoriya sobreviviera. Pero esta vez, fue distinto. No puedo esperar a arrancarte la piel, mocoso. Rugió el villano, su cuerpo hinchado como una montaña viva. Izuku, sin responder, lo miró con ojos apagados, más viejos que su edad. Un látigo negro salió disparado. Un movimiento, una explosión de aire, un puñetazo con la fuerza de la justicia acumulada. Crack. Las fibras musculares se desgarraron como papel mojado. Muscular cayó inconsciente antes de entender que había perdido. Ya no soy el mismo, y tú tampoco das tanto miedo, susurró Izuku, mientras se alejaba entre el polvo. Lady Nagant. Fue diferente. Ella no era solo una enemiga. Era un espejo, un reflejo de lo que le esperaba si seguía solo. Sus disparos eran precisos. Sus palabras, aún más. ¿Cuánto más vas a cargar tú solo con este infierno, chico? Izuku esquivaba, jadeaba, sangraba. Pero su respuesta no fue una frase, fue decisión. Smash. Un impacto que rompió huesos y límites. Lady Nagant cayó, pero antes de perder el conocimiento, sonrió débilmente. Tú, no eres como ellos. No quiero serlo, dijo Izuku. Pero no tengo elección. Y ahora, frente a él, un monitor encendido entre los restos de una fábrica. La pantalla chispeaba, y allí estaba él, All for One. El rostro más despreciable, la voz más arrogante. Has llegado lejos, chico. Más de lo que esperaba. El villano se acariciaba el mentón. Pero dime, ¿hasta dónde puedes arrastrarte por esta cruzada vacía? Izuku no dijo nada, solo jadeaba, los brazos temblorosos, empapado de sangre seca y barro. All Might, ese viejo símbolo roto, ya no me importa, continuó All for One con una sonrisa torcida. Porque ahora, es tu turno. La pantalla explotó en estática. Izuku no gritó, no lloró, no se quebró. Solo bajó la mirada, y por un momento, pareció que no quedaba nada dentro. Pero entonces, entre el silencio, una imagen vino a su mente. Unos audífonos morados, un cuarto con música vieja, una risa sincera, y una voz que, sin darse cuenta, se le había vuelto hogar. Deku, no te hagas el fuerte, solo sus puños se apretaron.
El corazón le ardía. No, todavía no. Porque si bien el mundo quería que se volviera un monstruo, había algo que lo mantenía humano. El recuerdo de aquellos que creyeron en él. Y ella lo creía más de lo que él mismo podía entender. La noche era densa, como si el cielo se negara a respirar. Los rascacielos se alzaban como lápidas sobre un mundo que se desmoronaba, y entre ese cementerio de concreto, un chico encapuchado y con ojos vacíos patrullaba sin detenerse. Su nombre era Izuku Midoriya, pero ya no muchos lo llamaban así. Ahora lo susurraban como una sombra, el Deku Vigilante. All Might lo había seguido todo ese tiempo, no como héroe, sino como un viejo que aún creía. Joven Midoriya, tienes que descansar. Al menos un poco. Estoy bien, mintió Izuku, su voz más ronca que de costumbre. All Might bajó la vista, sosteniendo una bolsa con comida caliente, arroz con katsudon, el favorito del chico. Pero Izuku ni siquiera la miró. Aunque estés fuerte, aunque puedas moverte, eso no es estar bien, hijo. Silencio. Solo el crujir del viento, y un corazón latiendo muy bajo tierra. Ya puedo igualar tu poder al 100% sin complicaciones, dijo el peliverde, su mirada fija en el horizonte, sin atreverse a mirar a su maestro. No necesitas seguirme. Ya no tengo que depender de ti, por favor, entiéndeme. All Might sintió como esas palabras le rompían algo más que el pecho. No era rechazo, era despedida. No se trata de que dependas de mí, susurró el ex símbolo de la paz. Se trata de que no te olvides de ti mismo en el proceso. Pero ya era tarde. Izuku flexionó las piernas, el aire vibró, el concreto se resquebrajó. ¡Bum! Un salto, una línea verde en el cielo negro. Y All Might se quedó solo, con el katsudon aún humeante en sus manos. El aroma cálido contrastaba con el frío de la soledad. Desde las sombras, el mundo observaba. Desde las pantallas, los noticieros lo mostraban. Ese chico de la máscara negra detuvo a otro grupo de villanos esta madrugada. Es un héroe, un vengador. Deku, el misterioso vigilante, continúa su cruzada por la justicia radical. Y en un dormitorio de una chica con auriculares morados, una que apenas sonreía últimamente, cerraba el puño frente a la pantalla encendida. Deku, estúpido, ¿qué estás haciendo contigo? Sus palabras apenas salieron, como si se le hubieran atascado en el pecho. Le dolía verlo así, y más aún, no estar ahí. No me vas a dejar fuera de esto, porque si él se estaba rompiendo, ella iba a ser quien lo reconstruyera. Cubierto de polvo, heridas, sangre vieja y mirada opaca. Sus botas crujían sobre el pavimento mientras arrastraba los pies entre el barro emocional que le calaba hasta los huesos. Acababa de salvar a un grupo de civiles, otra vez. Pero esta vez, no hubo aplausos, solo gritos. Ese chico, ese no es un héroe. Usa múltiples quirks. Debe estar conectado con All for One. Váyanse todos. Y entonces volaron piedras, palos, una botella. Izuku no se defendió. No podía. No debía. Sus ojos eran dos faros sin luz. Su alma una vela consumida. Lo entiendo, si me vieran desde fuera, yo también me tendría miedo, pero entonces, el grito cortó el aire como un cuchillo. Aléjense de él, malditos extras. ¡Cabrón! El estruendo sacudió la calle. Las piedras se detuvieron en el aire. Los civiles retrocedieron, algunos tropezando, y en medio del humo, con la espalda encorvada, el pecho agitado y las manos aún chispeando, estaba él, Katsuki Bakugo, y a su espalda, una legión. La clase 1 había llegado. Nida, con su porte de caballero, Todoroki, con la mirada fría, Yaomomo, con los labios apretados, Zero, Tsuyu, Shoji, Tokoyami, Uraraka, y Kyoka. Con los auriculares temblando por la rabia contenida, el corazón en los puños, los ojos brillando. Deku, murmuró ella, casi inaudible, pero lo suficientemente fuerte para quebrarse. Izuku levantó la cabeza. Su rostro era el de un muerto en vida. ¿Qué están haciendo aquí? Vinimos por ti. Rugió Ida. Porque eres nuestro amigo, idiota. Gritó Kirishima. No puedes con todo solo, dijo Todoroki con serenidad mortal. Pero Izuku negó.
No puedo regresar. Si lo hago, pondré a todos en peligro. A ustedes, a la UA, a los civiles. No lo decides tú solo. Tronó Kyoka, dando un paso al frente. Sus mejillas estaban rojas, no de vergüenza, sino de rabia. Rabia de verlo así. Rabia de no haber estado antes. No me hagas odiarte, Deku, por desaparecer. Y entonces, sin previo aviso, Izuku giró y saltó hacia un tejado. Pantalla de humo. Una nube gris envolvió la zona, espesa, imposible de ver a través. Caos. Confusión. Pero Bakugo no lo permitiría. Explosión de minas. Boom. La detonación disipó el humo como un vendaval. Y allí estaba Izuku, intentando huir por los tejados. Pero todos estaban preparados. Héroes. Gritó Bakugo, no permitan que escape. Uraraka alzó su mano, y Ida activó sus motores. Todoroki congeló la zona, Hirou clavó sus hacks en el suelo, amplificando las vibraciones. Un ataque coordinado, una operación de rescate. Para salvar al héroe más terco de todos. Y así comenzó la cacería del héroe que no quería ser salvado. Porque a veces, los verdaderos héroes no pelean contra villanos. Pelean por los que aman. El aire aún vibraba con la explosión cuando la clase 1A se dividió, casi instintivamente. Los que tenían menos movilidad se quedaron abajo, bloqueando las salidas. Los demás corrieron tras Izuku. Ida, con su sentido del deber, tomó el centro de la calle y gritó: Midoriya, alto. Esto no es el camino. Pero el peliverde ni siquiera giró la cabeza. Zero, con sus vendas extendidas, se movía rápido entre los obstáculos tratando de alcanzarlo. Midoriya, no tienes que hacerlo solo. Shoji, con sus múltiples brazos, intentó rodear una esquina donde creía que podría saltar. Midoriya, confía en nosotros. Pero era inútil. Izuku saltaba, corría, su cuerpo moviéndose con la precisión de alguien que conocía cada pliegue del concreto. Y aún así, su mente estaba anclada en el pasado y en la soledad. Mientras tanto, abajo, Bakugo no escondía su frustración. Deku, deja de hacerte el héroe solitario. Gritó, reventando un pequeño suelo a su lado. No eres un villano, así que deja de actuar como tal. Uraraka, a su lado, miraba con ojos llorosos. Deku, por favor, vuelve con nosotros. Y al frente de todos, estaba Kyoka. Sus hacks vibraban suavemente, como si intentaran sintonizar la frecuencia de Izuku. Deku, susurró. ¿Por qué te estás alejando de nosotros? Sus pies corrían, pero su corazón iba más rápido. La distancia entre ellos se hacía más corta, pero la brecha emocional parecía crecer. Al fin, en una azotea, Izuku frenó y se dio la vuelta. Sus ojos reflejaban el cansancio de 1000 batallas y el peso de 1000 dudas. ¿Por qué no me entienden? Su voz temblaba. No quiero que nadie más salga herido por mi culpa. Porque no estás solo. Gritó Kyoka desde abajo, sin importarle la distancia ni el viento que le azotaba el rostro. Porque aunque seas fuerte, también eres humano. Izuku bajó la vista, y un silencio pesado cayó entre ellos. Kyoka, dame una razón para no dejarte ir, le pidió con una voz que rompía, pero firme. Porque yo, no puedo imaginar este caos sin ti. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los labios de Izuku temblaron. Sus manos apretaron el borde del tejado, y entonces, con un suspiro que llevaba todo el peso de su corazón, saltó hacia ella. My Hero Academia. Acordes del corazón parte 19. Manos que apretamos, corazones que chocamos. Izuku lo sintió todo en cámara lenta. El grito lejano de Kyoka, el crujido de su bota sobre la azotea, su salto, la manera en que ella extendió su brazo, valiente e imprudente, y él, atrapado entre el impulso y el instinto. No pudo evitarlo. Giró su cuerpo en pleno vuelo, tomó su brazo con suavidad pero precisión quirúrgica, y como un reflejo aprendido en horas de entrenamiento con All Might, la llevó al suelo con un movimiento fluido, dejándola aturdida, sin aire, boca arriba. Lo siento, muchísimo, murmuró con una voz cargada de culpa, mientras su rostro mostraba más dolor que la misma caída. Los ojos de Kyoka se abrieron apenas para ver cómo él se alejaba, pero entonces, crash.
Dark Shadow, rugiente y feroz, lo embistió por el pecho como una bestia salvaje, atravesando una ventana y mandándolo directo a una trampa improvisada. Una cápsula metálica que se cerró a su alrededor como una pinza de presión. Desde una esquina del techo, Momo Yaoyorozu bajó la mano. No lo tomes a mal, Midoriya, dijo, jadeando por el esfuerzo, pero tenemos permiso directo de los profesores, incluso de Endeavor. Podemos usar nuestros quirks. Eres nuestro compañero. Y si para ayudarte tenemos que derribarte, lo haremos. No te resistas, añadió. Los sedantes están en el aire. Pronto, solo relájate, por favor. El peliverde se removía dentro del encapsulamiento, ya sintiendo el cosquilleo en los dedos, el peso en los párpados. Midoriya gritó caminar y entrando por el costado, eléctrico como siempre, con una sonrisa forzada. Saltó hacia él, listo para soltar una descarga. También necesitas una ducha, ¿sabías? Apestas a heroísmo y tristeza. El chiste no funcionó. Izuku cerró los ojos, y entonces se liberó. Un pulso de energía salió de su cuerpo, rompió la cápsula, apartó a caminar y con una onda de choque leve pero eficaz, y antes de que nadie más pudiera reaccionar, ¡pam! Midoriya ya no estaba. Había saltado del edificio como una sombra fugaz, el viento arrancándole las palabras de perdón que no alcanzó a gritar. En el techo, entre fragmentos de metal y polvo, Kyuuka se levantó como pudo, tocando su brazo adolorido. Deku, murmuró con el corazón agrietado. El cielo se resquebrajaba y en medio del caos y los gritos, Izuku Midoriya avanzaba como una bala desesperada, esquivando manos amigas que ahora se volvían barreras. Detente, Midoriya. Bramó Todoroki, una columna de hielo emergiendo como una muralla celestial. El hielo lo atrapó, congelando su avance, pero no su voluntad. No puedo ponerlos en riesgo, dijo entre dientes, cada palabra rasgando su garganta como espinas. Todoroki extendió su fuego, manteniendo la estructura estable. ¿Y no has pensado que tal vez esto sea justo lo que All For One quiere? Separarnos. Aislarte. Destruirnos por dentro. Izuku agachó la cabeza, su mirada ardía. No. Esta es una guerra que solo involucra a One For All y All For One. Ustedes no están a mi nivel. Con un rugido desesperado, explotó de energía. El hielo se resquebrajó, se pulverizó, y de un salto bestial, aterrizó en la cima de un edificio. Se agachó. El látigo negro giraba como una cuerda viva. Fajin acumulaba cada paso previo, cada impulso no liberado. Musculatura tensa. Corazón rugiendo. One For All, Full Cool, pseudo 100%, pensó, con los ojos desorbitados por la presión. No te dejaré escapar, gritó Uraraka, pero su voz fue una nota ahogada en el vendaval de energía. Y entonces voló. Una estela negra surcó los cielos. Pero no duraría mucho. Mina, gritó Uraraka. Lo tengo, respondió Asilo, lanzando ácido sobre el suelo. Una pista se formaba, lisa, brillante, perfecta. Todoroki se posicionó al frente, impulsando un trineo de hielo con fuego de sus talones. Detrás de él, Bakugo explotaba el aire con furia, empujando el vehículo junto a Ida. Hay tanto que quiero decirte, Deku, gritó Bakugo. El viento le cortaba el rostro, pero su voz era más cortante todavía. Pero este no es mi momento. Este es el momento de otro héroe. Aquel que nació para la velocidad. Hazlo, delegado. Tenja Ida no dudó. Saltó del trineo como una lanza, su Kirk Reciproc Turbo rugiendo con pura fe. El viento aullaba, pero Ida lo alcanzó. Sus brazos abrazaron a Midoriya con fuerza, no con violencia, sino con fraternidad. No pienso soltarte, Midoriya. Si te elevas más, caeremos los dos. Y lo sabes. No eres el único que carga con algo. El peliverde miró hacia atrás, los ojos verdes bañados en lluvia. El mundo era un ruido distante, una guerra que parecía eterna. Pero en ese momento, solo escuchó el corazón de su amigo latiendo contra su pecho. Y el suyo, que finalmente dudó. El mundo pareció detenerse, un instante fuera del tiempo, donde el único sonido era la respiración agitada de Izuku Midoriya, su pecho subiendo y bajando como si todo el peso del mundo lo aplastara. Había aterrizado.
y Ida no lo soltó ni un segundo, sus brazos eran un ancla y un refugio. El sudor le corría por la frente, pero su mirada seguía firme. «No vas a huir, Midoriya», susurró, más con ternura que con autoridad. «Ya no estás solo, lo estuviste demasiado». Uno a uno, los miembros de la clase 1 llegaron. Algunos jadeando, otros sangrando, pero todos con una sola meta: traerlo de vuelta. Y entonces, Bakugo Katsuki se adelantó. La luz anaranjada del atardecer se reflejaba en sus ojos, esos ojos que siempre habían sido fuego, rabia, competitividad. Pero ahora solo había culpa. Izuku lo miró, aún agitado, los músculos tensos listos para impulsarse, pero hubo una grieta en su resolución. Bakugo tragó saliva. Izuku. El nombre, salido de sus labios, sonó extraño, honesto. Un puente tendido por encima de los años de gritos y golpes. Perdón. Por todo lo que te hice. Por insultarte. Por menospreciarte. Por ser un maldito imbécil. El aire se volvió pesado. Las palabras que nunca pensó escuchar, brotaron sin más. Sin gritos, sin dramatismos. Solo verdad. Y Midoriya. Su cuerpo entero titubeó. Las piernas le temblaron. Su mirada se nubló. Sintió que podía respirar. La tensión de sus músculos se quebró. Sus rodillas se dieron. «No puedo», susurró. Y entonces cayó, desplomado, como una estrella fugaz que por fin pudo detener su viaje. Cayó en los brazos de su rival, su amigo, su hermano en esta guerra imposible. «Deku», gritó Kyoka, corriendo desde atrás, los auriculares danzando como látigos a cada paso. Llegó justo cuando el cuerpo inerte de Midoriya reposaba sobre el pecho de Bakugo. Se arrodilló a su lado, su corazón golpeando como un bombo enloquecido. «Idiota», murmuró. «Eres un completo idiota», pero sus dedos acariciaron su cabello con una delicadeza que desmentía cualquier insulto. Los demás rodearon a su amigo caído. No como soldados, sino como compañeros, como familia. Midoriya Izuku había peleado solo, pero ya no más. El cuarto del hospital era blanco, casi estéril, pero los recuerdos que flotaban en él eran densos, pesados. El monitor del corazón marcaba un ritmo estable, pero lento. No era solo el cuerpo lo que necesitaba descanso, era el alma. Izuku abría los ojos apenas, párpados cansados, músculos entumecidos. En sus brazos aún sentía el peso de todas las batallas, de todas las decisiones que tomó, solo. Pero ya no estaba solo. «Deku». La voz se filtró entre el silencio, suave, temblorosa. Kyoka Hiro estaba allí, sentada en la silla junto a la cama, los brazos cruzados como quien intenta protegerse del mundo. Tenía ojeras. El pelo un poco más desordenado. La chamarra colgando floja sobre sus hombros. Sus auriculares colgaban como alas caídas. Izuku parpadeó. 1, 2 veces. «Kyoka, tardaste en despertar, ¿sabes?», dijo sin mirarlo directamente. Tenía una galleta medio comida en la mano, como si ni siquiera recordara haberla mordido. «Te tomaste tu tiempo, lo siento», ella resopló, medio enfadada, medio aliviada. «No tienes que disculparte, idiota, estás vivo». Hubo un segundo de silencio, y luego, otro. Y luego, palabras que se escaparon sin permiso. «Me asustaste. Mucho». Izuku giró apenas su cabeza hacia ella. «Perdón», repitió, esta vez más suave, casi un suspiro. Kyoka se mordió el labio. Parecía contener algo, pero le temblaban las manos. Sus dedos jugueteaban con el cable de uno de sus audífonos como si eso la anclara a la tierra. «¿Sabes lo difícil que fue verte así?», preguntó, su voz rompiéndose como una cuerda vieja. «Flaco, sucio, agotado, solo, como si cargaras todo el mundo tú solo». «Porque lo hacía», dijo él, apenas. «No, Deku», y por primera vez lo miró. Directo. Firme. Vulnerable. «Ya no. No más». Él desvió la mirada, avergonzado. Pero ella se levantó. Se inclinó sobre él, y con los dedos fríos de alguien que aprendió a amar a través de las canciones, le tocó la mejilla. Por cierto, musitó con una media sonrisa tímida.
Si yo te llamo Deku, tú deberías poder llamarme Kyouka, ¿no? Izuku la miró, los ojos grandes, verdes y algo húmedos. Kyouka, ajá. Gracias por estar aquí. Idiota, murmuró, y su voz tembló de nuevo. Siempre voy a estar. Y allí, bajo la fría luz del hospital, donde el mundo parecía todavía lleno de escombros y guerra, Izuku Midoriya, el chico que quiso salvarlo todo, por fin dejó que alguien lo salvara un poco a él. Los días en el hospital pasaron como hojas arrancadas de un diario que nadie quería escribir. Izuku estaba estable. A veces dormía demasiado. A veces hablaba poco, pero ya no evitaba miradas. Ya no evitaba a Kyouka. Ella seguía visitándolo, no como los demás. No con flores ni dulces ni sonrisas forzadas. Ella traía música. Audífonos compartidos. Canciones que hablaban más de lo que ella se atrevía a decir. Rock clásico, guitarras con distorsión, letras que parecían gritar desde adentro. Youre no Talone, y así, entre acordes y silencio, algo comenzó a vibrar entre ellos. No un romance escandaloso, no fuegos artificiales. Fue una nota que se mantiene en el aire después del último rasgueo de guitarra. Una tarde, mientras los rayos del sol se colaban por la ventana, Izuku bajó el volumen de la canción y la miró de lado. Kyouka. Ella alzó una ceja. ¿Qué pasa, Deku? Tragó saliva. Su garganta era un campo de batalla. ¿Te has preguntado por qué viniste tantas veces? Kyouka giró la cabeza, incómoda. No le busques tanta lógica, ¿sí? Solo vine porque, no sé, me preocupabas. Solo eso. El silencio volvió. Esa pausa pesada, llena de algo más. Ella se acomodó en la silla, y lo miró. No como héroe. No como ídolo. Lo miró como chico. Como el chico que le enseñó historia, que tartamudeaba al verla bostezar, el que hablaba con pasión de héroes olvidados, el que, por alguna razón, la hacía sentir suficiente. Deku, no soy buena con esto. Ya sabes, con decir cosas. Nunca lo he sido. Y tú me salvaste de una forma rara. ¿Rara? Sí. Me hiciste sentir que podía ser algo más que solo la chica del rock, que no tenía que tener el cuerpo perfecto ni las notas más altas para que alguien me mirara de verdad. Izuku la escuchaba como si cada palabra fuera una clave para respirar mejor. Y ahora, continuó ella, después de todo lo que pasó, después de verte romperte y seguir adelante. Creo que me gustas, Deku. Izuku se congeló, y luego, muy lentamente, sonrió. Torpe, tierno, lleno de verdad. Te también me gustas, Kyouka. Y entonces, sin necesidad de más palabras, ella apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. No se besaron. Aún no, porque había tiempo. Porque había guerra aún. Porque había heridas que sanar. Pero en ese contacto, en ese suspiro compartido, sabían que ya no estaban solos. Dos latidos sincronizados. Una canción nueva comenzando. El polvo se asentó. La tierra se tragó los gritos. Y el cielo por fin pudo volver a ser azul. La batalla fue una sinfonía rota de sangre, sudor y recuerdos. Todoroki enfrentó a su hermano con fuego que ya no buscaba aprobación, sino redención. All Might, débil pero determinado, se alzó una última vez. No como símbolo, sino como hombre. Toga, en su acto final, fue humana. Y la clase 1A. La clase 1A peleó como uno solo. Como un acorde final que no puede ser ignorado. Bakugo sobrevivió. De milagro. Edgesot se volvió parte de él, como un último acto de fe. Y Kyouka perdió uno de sus hacks. Pero no su espíritu. Ni su corazón. Y Deku. Izuku Midoriya, el chico sin Gear que heredó el poder de un símbolo, el chico que lloraba con facilidad y soñaba con más fuerza aún, el que se lanzó solo al infierno para cargar una guerra que no le correspondía, perdió one for all. Ya no quedaba más que una chispa, una brasa que ardía suave, como diciendo hiciste lo suficiente. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz quebrada, sentado en la cima de los escombros, las manos temblorosas, el traje roto, el alma a flor de piel. Una figura se sentó a su lado. Kyouka Kirou, vendada, agotada, con lágrimas que no sabía si eran suyas o de alguien más. Ahora, vives. Dijo.
Él giró hacia ella. Sin One for All. Sin poder salvar a nadie más. ¿Quién te dijo que tenías que salvarnos tú solo, Deku? El apodo ya no sonaba como antes. No era burla. No era simple cariño. Era una promesa. No necesito que vueles, dijo ella, acomodando su cabeza en su hombro. Solo necesito que sigas aquí. Con nosotros. Conmigo. Izuku cerró los ojos. La guerra había terminado. El héroe había caído. Pero el chico se quedó. Pasaron 8 años desde el rugido final. Desde que la última llama del One for All se apagó en el corazón de un chico que había nacido sin nada, y aún así, lo dio todo. Izuku Midori ya no volvió a ser el mismo. Pero eso no era algo malo. Se convirtió en profesor en UA, el mismo lugar donde aprendió a ser héroe. Ahora lo enseñaba con una sonrisa cansada y mirada sabia. Contaba historias de batallas pasadas, de errores cometidos, de amigos perdidos y encontrados. Nunca hablaba del poder, hablaba del propósito. Su historia fue contada en todas partes. Libros, documentales, estatuas, hasta cafés temáticos. Pero él nunca se vio como una leyenda, solo como alguien que estuvo ahí, en el momento necesario, y eligió hacer lo correcto. Con Aux al mando de la Comisión de Seguridad Pública, las cosas cambiaron. No más niños rotos para alimentar guerras silenciosas. No más héroes explotados o villanos olvidados. No más qué habría pasado si Todoroki volvió con su familia. Bakugo se convirtió en uno de los héroes más respetados del país, aunque su carácter seguía igual de explosivo. Y Kyoka Hirou recorrió el mundo con su música y regresó con algo más que un Grammy. Regresó con una meta. Ella y Bakugo, en secreto, financiaron algo imposible. Un proyecto que comenzó con un sueño. Y se volvió real con las manos de 2 genios. Mei Atsume y Melissa Ciel. Una armadura de combate adaptativa, con almacenadores de energía, múltiples mejoras cinéticas y, lo más importante, una simulación de los principios del One for All. Un milagro de ciencia y terquedad. Todo para una sola persona. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja sobre los jardines de la UA, Kyoka entró al salón de profesores con una gran caja metálica y una sonrisa cargada de nervios. Hola, Deku. ¿Quieres volver a volar? Los medios no daban abasto. Ya ha salvado a más de 30 personas, evitó el choque de 2 autos sin usar su Kirk ha vuelto. El héroe Deku ha vuelto. En cada pantalla, cada red social, cada rincón de Japón, su nombre volvía a escribirse en letras verdes y doradas. Pero ahora no era un chico tembloroso con los ojos llenos de lágrimas, era un hombre. Uno que había sangrado, caído, amado. Y vuelto a levantarse. Su lugar en el ranking de héroes se disparó, no por fuerza bruta, sino por esperanza. La gente lo recordaba, y él, nunca los había olvidado. Pero esa tarde no corría hacia un incendio, ni a detener un villano. Corría con el corazón acelerado y el alma en llamas. Hacia un lugar sagrado por otras razones. Una iglesia, cálida y decorada con flores blancas y moradas. Entre los invitados se encontraban los rostros de su vida entera. Aizawa, con su eterno rostro de todo bien, pero no hagas ruido. Present Mic secándose las lágrimas con una bufanda de repuesto. Todoroki con un kimono elegante, Bakugo gruñendo en traje, Uraraka abrazando a Inko Midori ya con los ojos brillando. En las primeras filas, Kyotoku Hirou lloraba a moco tendido, mientras Mika no dejaba de tomar fotos. Y al fondo, ella, Kyoka Hirou, brillaba más que cualquier reflector, con un vestido que bailaba como nota de guitarra en un mar de acordes. Los hacks de sus orejas colgaban, uno de ellos ahora metálico, brillante como su sonrisa. Pero su corazón latía como un bombo en una canción de punk. ¿Y si no viene? Susurraba mordiéndose el labio. ¿Y si se quedó dormido? ¿Y si el traje no le gusta? ¿Y si? Las puertas se abrieron de golpe. Un ventarrón se coló, haciendo que las flores vibraran como si aplaudieran. Y en la entrada, despeinado por el viento, jadeando un poco y con su nuevo traje todavía ajustándose el cuello, ya llegué, dijo, con esa sonrisa boba y sincera que solo él sabía hacer. La risa colectiva, los suspiros y alguna que otra lágrima llenaron el recinto. Kyoka soltó una carcajada nerviosa, mitad alivio, mitad enamorada, completamente ella. ¿Tienes idea de cuánto me hiciste esperar, Deku?
le gritó desde el altar. Perdón, había tráfico en el cielo. Bromeó él, señalando sus propulsores y el cielo despejado detrás de él. Pasaron al frente, tomados de la mano. El silencio se hizo mientras la voz del oficiante resonaba con suavidad, pero cuando llegó el momento, no hubo titubeo. Acepto, dijo él, con los ojos puestos solo en ella. Acepto, dijo ella, con los hacks latiendo al ritmo de su corazón. Y entre los aplausos, las lágrimas, los gritos de alegría y los solos de guitarra, porque claro que hubo banda en vivo. Dos almas que alguna vez fueron duda y desorden, ahora eran armonía. Porque de Wikio Fin.